Es difícil describir en pocas palabras el impacto cultural que tuvo Godzilla en la cultura popular y el entretenimiento japonés. Mientras que Toho le daba carta blanca a Ishiro Honda y Jun Fukuda para inventar toda clase de monstruos gigantes, para pelear contra el rey o incluso sus propias historias, otros estudios de Japón buscaban unirse a la carrera kaiju, independientemente de si tenían presupuesto o no para conseguirlo. En 1964, Masaichi Nagata, el presidente de Daiei Film, quería que su estudio tuviera su propio monstruo gigante para rivalizar a Gojira. Es así como aprobó el desarrollo de Nezura, una película sobre un montón de ratas gigantes atacando Tokio. Giant Horde Beast Nezura fue asignada al director Mitsuo Murayama. Sin embargo, las cosas no saldrían exactamente bien, ya que Nezura estaría repleta de montones de problemas en el set. Al principio iba a usar una combinación de stop motion, suitmation, que es el acto de usar trajes para los monstruos, como Godzilla, y animatrónicos también. Incluso hubieron algunos ratones prototipo a control remoto. Tristemente, ninguno de estos intentos fue satisfactorio para los productores, y es así como se tomó la inteligente decisión de usar ratas reales para la película. Como ya se imaginarán, absolutamente nada podría salir mal de esta idea, pero nadita. Así que las ratas fueron todo un caos. No solo eran demasiado salvajes y desobedientes, sino que estaban infestadas de pulgas, por lo que la producción de Nezura tuvo que ser cancelada por violaciones al código de salud. Y debo decirles que los ejecutivos de Daiei definitivamente no aprendieron nada de esta experiencia, porque los gastos innecesarios serían algo que les perseguiría hasta su caída. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, Masaichi Nagata seguía insistente en que quería su película Kaiju a toda costa, así que los fondos que quedaron sin usarse de Nezura se transferirían a un nuevo proyecto: Gamera. De vuelta tras un viaje de negocios en los Estados Unidos, Nagata se asomó por la ventana del avión, notando una nube que tenía forma de tortuga. Acto seguido, durante la junta mensual de planeación del estudio, Nagata llamó a sus guionistas para hablarles sobre esta gran idea. Había encontrado al sucesor de Nezura. En palabras de Nagata, tenemos que hacer un Kaiju Eiga que rivalice a Godzilla. Más les vale regresar con una propuesta. De 3 propuestas diferentes, Nissan Takahashi fue elegido como guionista para esta ambiciosa producción. Su tratamiento de la historia, llamado Gamera, vería a una tortuga gigante despertar en el Ártico y a la humanidad tratando de detenerla con todos los medios necesarios. Takahashi cuenta su curiosa experiencia con Nagata y el productor Yonehiro Saito. Esto es lo que pasó. Es muy urgente. Tenemos que crear una historia original. Me dijo, voy para allá. Piensa en una idea para cuando llegue. Y yo le dije, ok, lo entiendo. Entonces escribí mi propuesta con la historia completa. Antes había hecho otras propuestas al estudio, pero esta es la primera que no le cambiaron ni una sola palabra. Dejando a un lado lo chat que es Nissan Takahashi por escribir Gamera en un par de días, déjenme decirles que hay un poco de conflicto respecto a los orígenes de la idea del personaje. Si vieron mi retrospectiva de Godzilla, seguro se habrán dado cuenta que la historia de Nagata sobre cómo se le ocurrió la idea de Gamera es demasiado parecida a la de Godzilla. De acuerdo con Tomio Sagisu, fundador de P Productions, la idea de Gamera, la tortuga que escupe fuego, fue inventada por él, como una propuesta para una serie de televisión que fue rechazada por diversos estudios debido a su alto presupuesto. Y, según Sagisu, uno de los estudios que lo rechazó fue Daiei. What? Han pasado muchas décadas desde la creación de nuestra tortuga gigante favorita, así que es difícil saber quién de los dos está diciendo la verdad. Y es por eso que decidí incluir ambos orígenes en este video, sin realmente poder confirmarles cuál es el verdadero. Pero en fin, con el guión de Takahashi teniendo luz verde, Gamera, quien se iba a llamar Gamera originalmente, pero se cambió porque sonaba mucho como cámara, solo necesitaba un nuevo director.
excepto que había un pequeño problema con eso. El fracaso de la preproducción de Nezura fue tan público que la gran mayoría de los directores del estudio se negaban a poner un pie en el set de Gamera. Es así como el estudio eligió a Noriaki Yuasa como director. Si bien los ejecutivos lo consideraban como un director mediocre, él fue uno de los únicos que aceptó unirse al proyecto. Cuando le asignaron la tarea de dirigir Gamera, Yuasa acudió con sus colegas más experimentados pidiéndoles consejo al respecto. ¿Y su respuesta? Que huyera lo más rápido que pudiera, porque una película de este tipo seguramente arruinaría su carrera para siempre. Con el paso de los años, Yuasa ha declarado que no considera sus películas de Gamera como cine de arte. Y si bien esto se notó bastante en su dirección y narrativa durante toda la era Showa, eso no significa que no tuviera un par de ideas interesantes que contar. Gamera es una historia más sencilla que su contraparte nipona. La historia va más o menos así. En el Ártico se libera una batalla entre unos aviones gringos y un avión espía de una facción no identificada, presuntamente soviético. Los norteamericanos logran derribar el avión, pero cuando se estrella contra el hielo, descubrimos que viene cargado de armamento nuclear. De los escombros de la explosión emerge una tortuga gigante, enfurecida por la explosión, y ese monstruo destruye un barco muy cercano. Entonces, un esquimal nos presenta los posibles orígenes de esta criatura, una tortuga gigante que vivía en el continente perdido de Atlantis. Y, de acuerdo con los locales, su nombre es Gamera, el enviado del diablo. Durante su ataque a Tokio, Toshio, un niño, confunde a Gamera con su tortuga llamada Chibi, ya que la había dejado en la misma playa un día antes de que el monstruo apareciera. Convencido de que Gamera es en realidad su tortuga Chibi, Toshio hará hasta lo imposible por evitar que los adultos le hagan daño. Si bien no es algo que declare la película, Gamera parece tener un punto débil por los niños de la Tierra. Con Gamera continuando su ataque en Tokio, es una carrera contrarreloj para el Dr. Hidaka, su asistente Kyoko y el fotógrafo Aoyagi colaborar con las Naciones Unidas para detener a esta nueva amenaza. ¿Podrá el Plan Z contener a la tortuga gigante y enviarla hacia Marte? Eso está por verse. Gamera fue el éxito modesto en taquilla que Daiei quería, convirtiéndolo oficialmente en el nuevo rival de Godzilla de Toho. Como dije antes, los orígenes de Gamera no son tan detallados como los de Godzilla, ya que en vez de ser un monstruo creado por el poder nuclear, Gamera ya tenía todos sus poderes. Es más, como una fuerza antigua de la naturaleza despertada por el eterno conflicto de la humanidad, se puede ver que hay un poco de contexto histórico en la trama, sobre todo con el estrés de la Guerra Fría siendo el catalizador del despertar de Gamera. Sin embargo, la historia de Yuasa y Takahashi es mucho más esperanzadora que la de Godzilla. Al ser una amenaza mundial, Gamera logra hacer que los representantes estadounidenses, soviéticos, japoneses y del resto del mundo se unan para trabajar juntos en un plan para derrotarlo. También me parece bastante única la solución al problema de este kaiju. Gamera es claramente indestructible para las armas de la humanidad, así que en vez de un destructor de oxígeno, la mejor solución es enviarlo a un planeta donde nadie va a molestarlo y que él no pueda seguir causando destrucción. Otro elemento notable que separa a Gamera de Godzilla es su peculiar afecto hacia Toshio. En esta película queda como algo ambiguo. Nunca estamos seguros si Gamera entiende a Toshio o si simplemente le salvó la vida de un accidente que él mismo provocó por pura coincidencia. Pero claramente, esta escena quedaría grabada en la mente de las audiencias, así como de los ejecutivos de Daiei. Godzilla ya se encontraba en camino de convertirse en el héroe de los niños, así que era natural que Gamera intentara tomar ese título también. Algo que, al menos en mi opinión, le queda mucho mejor a Gamera que a Godzilla. Ahora, quiero hablar sobre lo que para mí hace mucho más único a Gamera también. Sus poderes. Si bien la tortuga no tiene aliento atómico, por lo menos sí escupe fuego. Un efecto especial que, de acuerdo a los rumores, se volvió bastante peligroso en el set. En una ocasión se alega que hasta provocó una explosión. Pero por supuesto, el más icónico poder de Gamera es su capacidad para volar mientras está dentro de su caparazón.
Hay algo genuinamente fascinante en la forma en la que esta tortuga toma vuelo. En esta película, por ejemplo, los científicos deducen que una forma de detener a Gamera, si comparte biología con las tortugas terrestres, es voltear su caparazón de alguna forma. Cuando los humanos consiguen lograr esto, se llevan la sorpresa de su vida, con Gamera metiéndose en su caparazón y tomando vuelo de propulsión a chorro por primera vez. El traje de Gamera fue creado por los hermanos Kanju Yagi y Yasuei Yagi, quienes también construyeron el primer traje de Godzilla. Y hablando de Godzilla, a diferencia de Toho, que tuvieron a Haruo Nakajima dentro del traje desde el principio, Daiei se las tuvo difícil con su búsqueda de una sola persona que pudiera estar dentro del traje de Gamera. Todos los dobles que intentaban usar el traje renunciaban al día siguiente, pues con el peso de entre 49 y 60 kilogramos era demasiado para una sola persona. Esta crisis llegó al grado de que todo el equipo de la película tendría que tomarse turnos cada día para usarlo, aunque la mayoría de la filmación, Kazuo Yagi sería el hombre detrás del rostro de Gamera. Cuenta la leyenda que Daiei intentó contratar a físico-culturistas para usar el traje de Gamera, pero ni siquiera ellos pudieron soportar el peso, lo cual tendría sentido. Los músculos que trabajan los fisicoculturistas son más para exhibición que para carga. Mejor denle ese trabajo a un maestro albañil y les puedo asegurar que lo cargaba sin problemas. Eventualmente, Gamera también sería interpretado por Teruo Aragaki. Pero esa también es una historia para otro día. Gamera, como muchas primeras películas kaiju, fue todo un desastre durante la filmación. Además de los problemas del traje, los efectos especiales fueron hechos en casa por Daiei Studios, debido a la insistencia de Yuasa de no contratar a Suburuya Productions. Durante la filmación de las escenas en el Ártico, parte del estudio fue cubierto con hielo traído en masa por camiones, el cual se derritió casi de inmediato, inundando el estudio y atrasando la filmación 3 días más. A pesar de todo, y si bien las miniaturas y los efectos no se comparan con los de Godzilla, siento que hicieron bastante bien su trabajo. Me gustaría decirles que la música de Gamera, el monstruo gigante, alcanzó niveles icónicos como los temas de Akira Ifukube, pero en realidad no logré encontrar un tema en particular de esta película que representara a Gamera de manera universal. Eso no significa que la banda sonora de Tadashi Yamauchi sea mala. Todo lo contrario, cada pieza de la película concuerda con el impacto emocional de sus escenas. Y ya saben lo que dicen, la mejor música de acompañamiento es la que no nos damos cuenta que está ahí. En particular, me agrada mucho el tema del enviado del diablo, que muestra el terror que representa a Gamera como una fuerza de la naturaleza que ha sido despertada por la humanidad. A pesar de realizarse a mediados de los años 60, Gamera fue presentada en blanco y negro para ahorrar costos. Después de todo, la película era más bien una prueba de concepto, un esfuerzo en demostrar que Toho e Ishiro Honda no eran los únicos que podían crear este tipo de historias. Y como el resultado sí dejó satisfecho al estudio, se daría luz verde a varias secuelas, pero Gamera tardaría un poco en encontrar su mejor identidad. El futuro, a pesar de esto, se veía brillante para el nuevo rival de Godzilla. Ahora, más que nunca, sobre todo con el declive de las películas de Toho, Gamera tendría la oportunidad de tomar el trono de Gojira como rey de los monstruos en la era Showa. Incluso si este esfuerzo terminaría hundiendo al estudio en el intento. La era Showa de Gamera está llena de kaijus con diseños bastante locos. Si hay algo en lo que le gana a Godzilla, independientemente del presupuesto, es en la creatividad de estas criaturas. Empezando con un simpático cuadrúpedo llamado Barugon. ¡Ah! ¡Qué bien se siente estar de vuelta! Así es, gente bonita. He decidido que finalmente es hora de hacer mi retrospectiva de las películas de Gamera. Si tenemos suerte, terminaré con todas las películas antes de que salga el nuevo anime de Gamera Rebirth, el que, por supuesto, también veré para esta retrospectiva. Si quieren acompañarme en esta nueva aventura, no olviden suscribirse al canal prendiendo la famosa campanita para que sean notificados cuando suba la siguiente parte. Igual que como hice con Godzilla, creo que la mejor manera de atacar a la era Showa será viendo todas sus películas en un solo video. También haremos uno sobre la era Heisei, que me emociona bastante porque hay muchísimo que contar ahí.
Y por supuesto, concluiremos con un video sobre Gamera de Brave y otro más sobre el anime apenas pronto como salga. Y quién sabe, tal vez me aloque como con Godzilla y hasta saquemos un video sobre la vida de Gamera en nuestro continente americano. Como les dije, si les interesa, no olviden suscribirse al canal. Muchísimas gracias por ver este video y espero que nos estemos viendo muy pronto. ¡Hasta la próxima!